Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Diario del Corazón, un podcast sobre trabajo social. El día de hoy estoy acompañada con una gran amiga, gran colega, una hermana, que también la considero así, que también es profesional del trabajo social, lleva muchos años de trayectoria en el área y es un gran ser humano. Por eso está aquí como invitada el día de hoy y vamos a conversar de una manera bastante cercana, muy abierta y sobre todo que Tere ha abierto su corazón para compartirnos sus experiencias, ¿no? Desde el trabajo social, pero sobre todo desde ese lado humano que tenemos todos los profesionales del trabajo social. Ella es Teresa Siavichay, agradecerle por su presencia aquí y bienvenida. Muchas gracias Vivi por la invitación, gracias, qué lindo poderles acompañar un ratito y sobre todo compartir las experiencias, que es lo que más tenemos las trabajadoras sociales, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia y quizá también para que, no sé, para que les pueda servir a ustedes como, no sé, para su vida laboral, etcétera, hasta personal, porque yo creo que es lo más importante también, porque creo que el trabajo y lo personal creo que nunca se dividen, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Así es, Tere, agradecerte. Yo quisiera compartirles que Tere es una profesional que se ha dedicado muchos años a trabajar en el área de las adicciones. Y este capítulo va dedicado a eso, va dedicado al trabajo desde el tema de la salud mental, pero más allá de eso, cómo tú trabajas o cómo tú te has especializado en el área de las adicciones. Primero quisiera que nos compartas algo de ti, de quién es Teresa, cómo encontraste tu pasión o el gusto por el trabajo social y luego por las adicciones. Claro que sí, Vivi. Bueno, como ya dijo Vivi, mi nombre es Tere. Bueno, así me tratan durante mucho tiempo. En la U me llamaban Jessie. Sí, sí, ha cambiado. Pero bueno, cambié a mi nivel profesional. No, mentira. Trabajo ya 7 años más o menos en adicciones. Empecé como en trabajo en municipios, también con personas con discapacidad, que también era un área que me encantaba muchísimo, pero la vida me ha puesto en adicciones durante ya algún tiempo. ¿Qué más? 7 años laborando y tengo, ¿qué será? Muchas experiencias, la verdad, sobre eso. ¿Qué más les puedo contar de mí? Intento hacer una maestría durante mucho tiempo, pero no encuentro en qué. La verdad, creo que el área de trabajo social es bastante amplia. Y siempre es necesario muchos aspectos, ¿no? Por el momento no lo he hecho, pero estoy en visiones también de hacerlo. ¿Qué más? Creo que la experiencia en trabajo social y cómo lo elegí fue muy divertido, la verdad, porque yo no quería estudiar trabajo social. Yo quería algo social, pero como comunicación social. Entonces, bueno, por azares de la vida, no aprobé la carrera. Y bueno, obviamente papá y mamá dijeron así como de... No vas a quedarte sin estudiar. Definitivamente nosotros plata para una, no sé, como para algo privado no hay. Entonces dije, bueno, pues mi mamá me dijo así como la segunda opción y mi papá así como de pon trabajo social, igual es como lo que sigues, ¿no? Porque yo estudié sociales en el colegio. Entonces dije, ya, bueno, no hay ningún problema así. Entonces me quedaba ya solo esa opción y dije, no, o sea... hay que estudiar y hay que estudiar. Y después yo decía, ¿pero qué era trabajo social? Y me dice, no sé, pasan sentaditas en una oficina. Al fondo, en una oficina, sentaditas. Y bravísimas. Y te hacen preguntas de la familia y ya, eso nomás. Y dije, bueno, pues está fácil, ¿no? Entonces, estar sentada está súper fácil. Entonces, ya, así fue. Estudié, me preparé muchísimo, me acuerdo, para el propedéutico, porque decía, ¿es esto o nada? Así que nada, así. Había un montón de gente, me acuerdo, en el propedéutico que quizá no pasó, pero bueno, la vida dijo que apruebe. Pasé un año ahí y dije, esto no me gusta, es mucha materia, esto es un montón de cosas. Y hablan de la comunidad, y hablan de como que servir a las personas. Y yo hasta ahora no veo eso así como, entonces ya. Entonces pasé al segundo año, me acuerdo, y ahí fue ya cuando me enamoré de la carrera, porque ya empezamos a hacer prácticas, a relacionarnos también con otras personas. Me acuerdo que empecé todo mi proceso de trabajo social en discapacidades, entonces fue para mí un mundo nuevo y maravilloso a la vez, como conocer gente y etcétera, y realidades sobre todo, que están fuera de nuestra vista hasta cuando las tocamos, ¿no? Un dato curioso es que la Tere y yo fuimos compañeras toda la universidad
y nunca fuimos así como amigas, así como panas, sino más bien ya saliendo de la universidad nos encontramos en procesos de desarrollo personal ya juntas, y ahora por eso yo también digo que le considero como una hermana. Eso también es un dato curioso. Un dato curioso. Sí. Sí, la verdad que sí, en la universidad igual, todas mujeres también, ¿no? La mayoría éramos mujeres, teníamos un compañero o dos, me parece, pero sí, ¿no? O sea, éramos bastantes también, varios grupos específicamente, y bueno, la vida nos puso aquí por algo, y ya pues, ahora somos ñañas de trabajo social y ñañas de la vida también, como esta parte de desarrollo personal también. Entonces, eso les puedo contar también de mí, también como ese trabajo personal que he hecho durante algún tiempo. También como ayuda mucho también a tu labor profesional, a tu visión, ¿no? Como trabajar en uno mismo también es fundamental para nosotros poder hacer este trabajo tan importante y tan delicado que a veces es definitivamente el trabajo social. Ahora, Tere, yo quisiera que nos compartas qué es ser trabajadora social en el área de adicciones. O sea, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Cuáles son esos desafíos, esos retos como profesional en esa área tan dura, que yo creo que es un área muy, muy complicada cuando vemos desde afuera o en algunos espacios que he podido yo ver esas dificultades, porque es un tema bastante delicado y yo creo que también nos ayuda a nosotros como profesionales a ponernos también firmes en esos procesos. ¿Cómo lo has vivido tú, Tere? En realidad, obviamente las adicciones es un fenómeno social, ¿no? O sea, no es como la persona específica, ¿no? Sino también es como la familia, la comunidad, todo lo que afecta, ¿no? Durante este tiempo ha sido también como súper difícil, porque yo cuando salí de la universidad, siempre uno dice de la universidad uno a veces no aprende nada, pero es más de las prácticas también en donde uno en realidad empieza como a tomar esa experiencia, esa sabiduría, tomar decisiones también, que es muy importante. Bueno, durante todo este tiempo de trabajo ha sido como súper duro primero trabajar en adicciones, porque obviamente trabajar en salud mental es muy complejo porque también te reflejas como en las historias, en las situaciones familiares, etcétera, de las personas con las que trabajas. Trabajo social, yo decía cuando entré en este proceso, dije quizá no aprendí mucho en adicciones, que es trabajo social, quizá no hay como, no sé, mucha teoría, o quizá en la universidad nunca aprendí cómo hacer trabajo social en adicciones. Sabía que había lugares en donde hacían prácticas, pero yo tenía miedo primero. O sea, cuando empecé a trabajar en adicciones fue el goce, porque también muy, muy divertido, porque yo no sabía en qué iba a trabajar. O sea, dijeron, un puesto para tal institución. Yo dije, bueno, ya me voy de ley a hacer para esto, así. Total, usted va a trabajar en un CETAD público, y fue así como de, bueno, entonces así como diciendo a papá, mamá, como de, voy a trabajar en adicciones, ¿no? Y como de, no, salte de ahí, te van a hacer algo, como ese miedo siempre que hay, ¿no? Para con estas personas también, como esa discriminación. Pero bueno, ahí llegamos, empezamos con el centro, con el funcionamiento. Es súper difícil también posicionar a trabajo social dentro de un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque para trabajar adicciones no solamente se necesita, yo que sé, de un psicólogo, no se necesita solamente de un psiquiatra, del médico. Es un equipo en su totalidad, desde la persona que les da el cuidado diario, desde la terapeuta ocupacional, es el equipo completo, ¿no? Entonces, es la sinergia también de ese equipo, porque si es que por ahí hay un desbalance de ese equipo, es como complejo trabajar cada uno por su lado, ¿no? Es imposible en realidad. Entonces, también posesionar y decir trabajo social quizá no es esa persona que hace de secretaria, porque lamentablemente yo he sentido también como esta situación de, es que usted es la que gestiona, la que hace el oficio, la que manda, la que dice. Y sí, también hacemos eso, pero también es el trabajo en familia, también es el trabajo individual con los pacientes, también es el trabajo grupal con las familias, con los chicos. Entonces, generar esos espacios, y que es duro. O sea, para mí ha sido muy duro como poder sostener el trabajo social como dentro de las diferentes áreas, como que también pueda sobresalir y que tenga también su validez dentro del proceso del paciente. Sí, y tú, Tere, cuando dices que yo creo que sí es un tema que a muchos profesionales del área nos pasa, ¿no? Que
que trabajo social a veces es como que, bueno, ya ustedes son las que gestionan y ya, pero va más allá de eso, justo como lo que tú dices. Y Tere, ¿cómo has logrado o sientes que has podido posicionar el trabajo social? Has logrado que, bueno, o sea, trabajo social va más allá de una gestión, va más allá de algo que la gente cree que hace trabajo social, y justamente por eso también está este espacio del podcast, para que sepan qué hacemos más de ayudar a la gente. Exactamente. ¿Qué es lo que tú crees que has hecho tú como profesional para que el trabajo social esté bien posicionado en tu área? Ya, bueno, adicciones es como te decía, es un trabajo comunitario, ¿no? Creo que lo primordial es el trabajo en equipo. Ya, lamentablemente también trabajo social dentro del equipo también debería cuidar de la salud mental del equipo. Eso es primordial, eso es primordial. Claro. Lamentablemente, siendo parte del equipo no puedes hacerlo sola. ¿Sí? Entonces, primero en adicciones el equipo tiene que estar bien, ¿sí? Porque las personas en adicción, muchas de las personas en adicción tienen varias características de su personalidad, etcétera, que son muy difíciles de trabajar si es que no trabajamos con el equipo. Entonces, no es que trabajo social tiene que sobresalir en estos equipos, pero sí tiene que trabajar en conjunto. Y trabajo social lo que hace en adicciones son, como todo, ¿no? Trabajo social es un montón de cositas que a veces se piensa que no se hace nada, ¿no? Yo me acordaba justo hace días que alguien en la universidad nos decía, es que tienen que llevar un libro diario. Y era fastidioso mi libro diario, porque yo decía, a ver, tengo que anotar cada cosita que hago. La actividad, el horario. Exactamente, la hora, de qué hora, no sé qué. Porque a la final del día pareciera que tú no hicieras nada, ¿sí? Pero no, atendiste a una familia, diste información, atendiste a un paciente que quizá estaba en crisis, porque todo eso tiene que saber hacer trabajo social en el área de adicciones cuando están obviamente en un proceso de internación, ¿no? Vivir con ellos tienen un tratamiento aproximadamente de 6 meses, entonces obviamente son 6 meses que tú convives literal con ellos, les conoces así como ellos te conocen a ti. Entonces sí es así súper como complejo decirte algo específico como de esto se hace para que trabajo social pueda sobresalir, porque creo que no es eso, sino como el trabajo en conjunto. Creo que eso es lo primordial en adicciones, trabajar en conjunto y obviamente las gestiones, porque las personas en adicción obviamente necesitan desarrollar algunos aspectos que no lo desarrollaron lamentablemente por sus adicciones, como educación, quizá las relaciones que tienen con sus familias, quizá desde las cédulas, ¿sí? O sea, son situaciones que fui a empeñar mi cédula y desde hace años que no tengo. Entonces, cositas así, chiquitas, que se pueden hacer y que pueden hacer un gran cambio también para ellos. Y ya obviamente durante el proceso es como conocerles, hacer su proyecto de vida también, que es importante. Siempre les pregunto a ellos como qué han hecho de su vida durante este tiempo, que ya han llevado 10, 5 años en adicción. Y es como nunca nadie de ellos ha tenido como un proyecto de vida, sino simplemente como el hecho de consumir es mi vida nomás. Entonces, como hacer ellos también, compartir con ellos ese proyecto, hacerlo, y sobre todo que sea viable, es primordial también para ellos ya en sus últimas fases, ¿no? Y en primeras fases lo más importante es como hacerles contención para que se queden, ¿no? Y es diferente la contención para cada uno, porque en adicciones cada persona tiene su personalidad y hasta tienes que identificar qué trato necesita cada persona. O sea, cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo total. Ahora, Tere, de tus experiencias, y yo creo que cuando hablamos de adicción, yo creo que a veces nos ponemos a imaginar, o podríamos imaginarnos casos muy fuertes, porque justo lo que tú acababas de decir hace un momento, el tema de las adicciones es un problema social, un problema estructural, no es solamente de una persona y ya, sino más bien detrás de esto hay historia. ¿Cuál crees tú que es, o cuáles serían los factores que llevan a una persona a caer en adicción, según tu experiencia y lo que has visto? Ya, es simpático porque yo en la primera entrevista siempre aplico el genograma, así siempre. Una herramienta. Una herramienta primordial, yo creo que para adicciones, porque ahí tú te das cuenta la historia familiar, ¿sí? Entonces siempre una persona que viene al CETAD
por lo general, tiene historia familiar de adicciones. Siempre, siempre, O sea, siempre. hay un patrón. Siempre hay un patrón. Si en algún punto el papá, el abuelo, la abuela consumían. Entonces esto es simpático porque ya después del trabajo personal se va viendo que si es que se va ocultando, no se va diciendo, va a seguir, o sea, va a seguir y es así, lamentablemente. Entonces es simpático poder conversar con las familias en la primera entrevista y decir, bueno, cuénteme de su abuelo, cuénteme de su abuela materna, paterna, a qué se dedicaban, qué hacían, consumían, no consumían. Y siempre, siempre hay un patrón, siempre. Entonces les muestro a veces el genograma y digo, miren, o sea, esto es de generación en generación. No es que su hijo o su hermano sea como único. la persona que está como que dañando la familia o que tiene un problema, ¿sí? Sino que es todo. O sea, es todo. Claro. Toda la familia desde hace años ha tenido una condición y eso ahora en este momento de la vida es la oportunidad que tanto como la familia como él tienen para poder manejarlo, salir, quizá, y no sé, ver la situación del por qué, ¿no? Hay muchas situaciones también personales y sobre todo también de su personalidad que nos hacen personas adictivas, ¿no? Entonces, una persona puede probar una vez cualquier tipo, quizá alcohol, quizá drogas, etcétera, y quizá simplemente es, no me gustó y paramos, ¿no? Y sin embargo hay otras personas con otras condiciones que quizá dependencia ya emocional mismo, consume algún tipo de droga, etcétera, y ya, o sea, empieza como esta adicción, ¿no? Pero a veces hay familias que dicen, pero no hay nadie que consuma algún tipo de droga, no hay nadie. Pero también nosotros hablamos como de la dependencia, ¿no? La dependencia no solamente es como a una droga en específico. Claro que eso se ve un poco más reflejado en problemas familiares, sociales, comunitarios, pero quizá hay otro tipo de dependencias, ¿no? Otro tipo de dependencias quizá con familiares, con parejas, etcétera, que también nos habla de personas que tienen quizá este proceso de desarrollar una adicción. Entonces, a veces hay familias que dicen, pero todo lo hemos hecho bien, o sea, no tiene por qué pasar esto de aquí, mi familia toda es, claro, obviamente dentro de lo normal es perfecta, ¿no es cierto? Pero siempre hay una disfuncionalidad, una situación que simplemente la persona en adicción deja relucir en la familia. Sí, es el síntoma. Es el síntoma, exactamente, sí. Definitivamente. Siempre les digo lo mismo, o sea, la familia está con gripe, sí, solamente que el paciente es el que tiene el síntoma, nada más. Y lamentablemente mucha de la familia durante muchos años lo que hace es como de señalar a esta persona y decir, no, es que él es el que tiene que cambiar. Y él es el que tiene que cambiar. Y es simpático también ver cuando las personas ya salen del proceso y la familia no hizo trabajo. Lamentablemente es muy baja la posibilidad de que ese paciente se pueda recuperar porque la familia no hizo trabajo, porque la familia también está enferma. Entonces, cuando hay una sinergia entre familia y el usuario, cuando hacen tratamiento, cuando van al psicólogo, cuando van a talleres, cuando se descubren también entre familiares, ahí es importantísimo como para que ellos puedan recuperarse. Pero bueno, o sea, lo que más he visto en trabajo social desde mi análisis, creo que también es como este proceso transgeneracional de que existe adicciones durante mucho tiempo, sino que en aquellos tiempos, yo que sé, papá, el abuelo, no se consideraban unas personas adictas o que hacían daño o que quizá fueron de alguna manera funcionales, sino la mayoría de veces digo, ¿por qué falleció el abuelo? Cirrosis. Entonces como de, pero también era aceptado, ¿no? Era aceptado. Sí, yo creo que eso es un tema que me parece importante poder tocar ese aspecto que tú acabas de decir, que en muchas ocasiones, e incluso yo creo que en la actualidad, se tiende a naturalizar ciertas formas de consumo y de adicción, porque es como, no pasa nada, o sea, yo tomo una vez a la semana algún tipo de sustancia o licor. El licor es el más naturalizado dentro de nuestra sociedad, lamentablemente. O el tabaco, es como, bueno, yo solo fumo, o bueno, yo solo tomo los fines de semana, o una vez al mes, y mucha gente cree que eso no es una adicción. Entonces, yo creo que eso es un tema importante de tratarlo y de tocarlo aquí también, porque
esa naturalización es de la sociedad, es de la estructura social, que creo que desde el trabajo social podemos verlo de una manera un poco más amplia cuando hablamos del tema de las adicciones. Y otro aspecto que tú acabas de decir, no solamente la adicción es a una sustancia, al alcohol, a las drogas, al tabaco, sino más bien también hay otro tipo de adicciones, como la ludopatía, que son al juego, tienen una adicción a las apuestas, o adicciones a parejas tóxicas, emocionales. Entonces yo creo que eso también tú has de identificar en varios de los pacientes con los que trabajas, y es algo que muchas veces no se habla, ¿no? O sea, es como que bueno, ya tiene una adicción y ahí quedó, pero este espacio también es como para llegar a esa conciencia social de que qué está pasando a mi alrededor, qué está pasando en mi familia, y que si hay algún tema de adicción ahí, es porque es el síntoma de algo más grande que está viviendo la familia. Así es. Ahí tocamos un tema primordial, que es identificar primero cuando yo sí tengo una adicción. Porque yo jamás en la vida dije, bueno, yo tomo alcohol de vez en cuando, en una fiestita, por ahí me paso de copitas, pero no pasa nada, ¿no es cierto? Pero ya trabajar en adicciones te das cuenta de que la adicción siempre es progresiva, siempre. Entonces, dentro de este proceso es así súper interesante, porque tú ya te das cuenta, así como de, a ver, hay como el uso, el consumo, y ya el consumo problemático de alcohol, de drogas, o etcétera, ¿no? Entonces, el uso, yo siempre les explico cuando hay talleres así de prevención, es como, y todos desde el profesor quizá que doy el taller, o quizá las personas que estén ahí abren los ojos porque dicen, o sea, en teoría yo estoy en consumo, o yo estoy en consumo problemático, o ya solamente hago uso de alcohol o alguna droga. Su uso es quizá una vez al mes tomarte una copa. O sea, eso es uso. Ya, un consumo es cuando tú alguna vez ya te intoxicaste con alcohol. O sea, el rato que ya te mareaste, o que empezaste a consumir y ya no paraste ese día, hasta emborracharte completamente, hasta intoxicarte completamente, eso ya es un consumo de alcohol. Entonces, cuando estamos hablando de consumo, ya es como una banderita roja, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, si alguien me dice, pero yo solo consumo de manera social, todos los fines de semana, y hasta emborracharme, pero lo hago los sábados y después regreso a mi trabajo tranquilo, no pasa nada. O sea, sí, está bien, pero ya estás en un consumo, ¿sí? Estás en un consumo, y tú lamentablemente puede que esto prosiga algo más, o quizá no, te quedes de ahí durante toda la vida, pero si es que ya llega a causar problemas en tu familia, porque les digo, no, a ver, digo, entonces usted, cuando usted llega a la casa, ya tomadito, ya sin plata, porque ya se gastó toda la plata en el alcohol, al siguiente día a la casa, mal. ¿Tiene problemas con su esposa? Sí, ya, primera situación. Si yo tengo problemas en mi familia, mal. Si es que estoy pensando todo el tiempo en ir a consumir ya los viernes, ya ahora sí, vamos organizando. Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe, ya, muy bien, ya estoy organizando, ya estoy pensando en consumir alcohol, ya, también otra alerta, ya, porque estoy siempre otra como bandera, maquinando para ver con quién y cómo tomo alcohol, ya, entonces ya estoy en consumo, y ya son como esas áreas que puede afectar el consumo, ¿no? Como lo familiar, lo social, lo laboral. Y algunas alertas ya que te va dando. Exactamente. Entonces, si ya tengo problemas en la familia, ¿sí? Ya socialmente por ahí me pegué con alguien, ya me ven mal en la calle, que no sé, que reacciona mal cuando toma, etcétera. Después ya cuando vienen los laborales, cuando ya hay una situación específica, ¿no? Porque ya no fue al trabajo, porque justo escuchaba hace unos días, me olvidé que era lunes. Así, literal, o sea, fui el sábado, el domingo y el lunes, y se me pasó que era día de trabajo. Entonces ya no voy al trabajo, y obviamente también eso ya es otra. Y obviamente durante todo este proceso, la economía en la casa no es buena, la relación con mis hijos no es buena, la relación con mi esposa no es buena. Entonces todos estos factores me dicen, ya tengo un consumo problemático de alcohol. Digo, ya, o sea, si todos estos factores, todas estas áreas, todos estos círculos han sido dañados, estoy hablando de que hay un problema de alcoholismo o de la droga que consumen en mí, en mi familia, y necesito ya darme cuenta de eso, porque la mayoría de personas dicen, no, yo no tengo problema. Yo no tengo una adicción porque no consumo todos los días, yo escuchaba. Exactamente, yo todavía no estoy botado en la calle, ¿sí? Pero, o sea, si es que están como en ese uso, en ese consumo,
obviamente vamos, como les dije, es algo progresivo, ¿no? Entonces, obviamente va a terminar en alguna situación específica que puede ser una adicción. Ahora, Tere, qué increíble y qué lindo haber podido tocar este tema. Yo creo que es un aspecto tan importante socialmente, comunitariamente, familiarmente, porque al final vamos a llegar siempre ya al nivel individual de la persona que está consumiendo, está viviendo esto. Ahora, Tere, yo quisiera que nos compartas alguna historia. No sé si quisieras contar una historia fuerte que te haya dejado algo así significativo a nivel profesional y también personal, de alguna historia exitosa o también alguna historia que no sea tan exitosa, pero que tú nos puedas compartir de esa experiencia desde el trabajo social. Ya, hay un montón, Sí. durante todo este tiempo hay un montón. Yo siento que el área de adicciones me ha cambiado muchísimo. Creo que desde ahí también empezó como ese despertar espiritual, se habla así como de empezar a buscar en mí mismo también qué es lo que pasa, ¿no? También revisar mi genograma familiar y ver si es que en realidad hay algún tipo de adicción, alguna situación específica. Y bueno, creo que hay muchas experiencias, pero creo que la primera experiencia que me ha dejado trabajar en adicciones y desde el área también de trabajo social es ahorita es como el haber dejado de consumir alcohol A nivel personal, drogas, tabaco. Antes obviamente también me refugiaba como en eso para sobrellevar situaciones y verles a los chicos en proceso que también lo manejaban así como yo, como verlo así como de así puedo salir de esto, así puedo, no sé, como olvidarme de esto, así puedo divertirme. Ha sido como la experiencia más valiosa que tengo hasta el día de hoy, sí, como eso, ¿no? Como haber trabajado personalmente también, ¿no? De experiencias tengo un montón. Verles a los chicos abrirse también, como lamentablemente para los hombres es muy difícil demostrar sus sentimientos, por eso también hay como esta tasa tan grande de suicidios en hombres y que son letales, o sea, no es que estén pensándolo dos veces, ¿no? Y muchas de las veces los intentos de suicidio son cuando las personas están en consumo. Entonces, escuchar esas historias de ellos, también situaciones de la niñez, que uno se va reflejando en ellos como hasta sus sentimientos, ¿no? De cómo se sienten impotentes ante las situaciones con los padres también. Y yo poderme reflejar en ellos y quizá trabajar en mi área personal, en mi área familiar, ha sido muy llenador, que me enriquece un montón a diario. Pero como te digo, es complicado trabajar en salud mental porque ya todos los días viendo eso es como, es fuerte. Por ahí te cuento una historia así súper divertida también, que fue al inicio, ¿no? Yo entré con mucho miedo a trabajar con personas con adicciones porque tenía igual esta visión errónea como de ellos son malos, son personas malas, son personas que no sé, que hacen daño en general. Entonces, y claro, muchas de las veces las personas que están en adicciones también están ya callejizadas. Entonces, para conseguir droga se hace de todo, pues. O sea, desde quizá consumir, obviamente vamos a expender, vamos a robar, vamos a hacer lo que sea. He tenido usuarios que literal les han dejado a las familias hasta sin las ventanas de la casa para poder consumir. Y entonces, bueno, tenemos de todo tipo de personas de niveles de extractos de niveles sociales, digámoslo así, dentro del tratamiento. Entonces, uno de ellos, me acuerdo que al principio, cuando tenía un montón de miedo, me amenaza, ¿no? Porque nosotros nos manejamos como niños, ¿no? Así poniéndoles límites, que ellos sepan hasta dónde, hasta qué, y que se puedan comportar, también manejar ya eso de ellos. Entonces, al principio creo que eran las 2 semanas que entré a trabajar. Entonces era una persona y me dice así como le puse una ficha porque se guardó como un guineo para comerse después, yo qué sé, o para como situación de poder dar a otro compañero por algún otro beneficio. Entonces eso era como robar, entonces eso era así como de, no, eso es una falta grave, entonces usted tiene tal ficha. Entonces te llama muy bien, entonces como le confrontan al chico, así como de ya no tienen que hacer eso, que esas herramientas de la calle ya no le sirven aquí.
y dijo, no, que sí, ya vos te voy no sé, pues a quitarte la vida porque me acusaste así. Entonces yo ya me morí, me puse a llorar, dije, no, ya tengo que renunciar de aquí porque de aquí me voy a ir muerta. Pero fue la primera vez, algún compañero me dijo, verás, dice, obviamente los comportamientos, él no quiere cambiar. O sea, él está aquí porque quizá la familia le está obligando, quizá otros factores está haciendo que él esté aquí, pero él no quiere cambiar, no quiere. Y cuando pasa eso, usualmente van a regresar a lo mismo que hacen siempre. Y cuando te ven en la calle, ni siquiera te va a reconocer. Bueno, yo andaba mal, pésimo. Entonces yo un día me lo encuentro en la calle y dije, no, y ahora sí me va. Y porque salió obviamente del tratamiento, no lo cumplió. Obviamente no me reconoció, pero ya yo asustada toda la vida, sí, toda la vida. Y de ahí de experiencias gratificantes, como te digo, es esto, ¿no? Creo que la más linda es como ese poderme ver a mí misma a través de ellos. Entonces yo cuando estoy con ellos trabajando, les digo a veces sus defectos de carácter, que es muy importante que ellos los reconozcan, ¿no? Y yo les digo, verá, usted es manipulador, usted es mentiroso, usted es así, asado, cocinado, y se sienten mal, ¿no? Es como de, ¿por qué me dice todo eso, no? Y digo, y cuando termina de decir es, a ver, digo, y no lo digo porque usted sea una persona mala, sino porque yo me reflejo en usted. Entonces todo lo que yo le estoy diciendo a usted es porque yo también soy, y por eso reconozco eso en usted, y eso hay que cambiar. Entonces, como ese trabajo así... Un espejo también. Sí, un espejo total. Y como, claro, ¿no? Y un espejo total, cada chico que va pasando, cada historia, para mí ha sido así como un proceso así fuerte también cuando uno se refleja bastante en ellos, como trabajar eso, ¿no? Pero eso, o sea, eso creo que ha sido mi mayor experiencia, como poder... a ver, como no digo que ya dejé todas mis adicciones, porque eso es como un trabajo diario, hasta cuando me muera lo sabré, pero sí como poder decir esto, ¿no? Que también viendo esta realidad he podido cambiar mi realidad. Así. Sí, qué lindo, Tere. Yo creo que eso es una de las claves, sí, por no decir los fundamentales de nosotros en el área de trabajo social. Siempre yo rescato el tema de la salud mental y cuando tú hablas y dices que sí, que también te reflejas en lo que muchos usuarios con los que tú trabajas viven y tú también lo estás viviendo y también lo viviste o sientes que tienes algún defecto de carácter o alguna situación, que al final somos seres humanos, ¿no? Y no dejamos de ser seres humanos por la profesión que ejerzamos o en el lugar en el que estemos. Y eso me parece muy valioso de tu parte, Tere, que puedas compartir eso de primero reconocerme a mí para yo poder hacer algo por los demás. Y el tema esto para poder tú también trabajar con ellos, que tú hayas hecho un proceso personal, yo creo que eso es una de las cosas más valiosas y yo rescato mucho eso y te felicito también, porque cuando trabajamos a nuestro interior y trabajamos nosotros, podemos hacer muchas cosas más de las que nos creíamos capaces. ¿Cómo te ha ayudado a ti el desarrollo personal, Tere? ¿Cómo sientes tú que cuando trabajaste al interior de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tu historia, has logrado transformar de alguna forma tu vida también, ya ejerciendo la profesión? ¿Hay un antes, un después de Tere? Hay un antes y un después, completamente. Claro, no, yo creo que desde la universidad siempre hacía como un poco intransigente y pensando que yo hago todo bien, así literal, lo que yo hago está bien, lo que yo digo está bien, lo que yo opino está bien, lo que yo estudio está bien. Me acuerdo que tenía, bueno, no voy a decir el nombre, pero tenía como una situación con una profesora que para mí era como alguien que tenía... quizá poder o algo así, ¿no? Como alguien que, no sé, como ese ego que se reflejaba de ella en mí, así, sí. O sea, yo me reflejaba en ella en realidad. Pero creo que el trabajar personalmente, como alguna vez decíamos, yo y algunas chicas del trabajo que hacemos con la Bibi, somos como, ¿cómo era que decíamos? Predicadoras de que alguien haga trabajo personal, que se meta a un círculo de mujeres, a un círculo de hombres, que haga terapia en psicología, como sea que haga, pero que llegue, que haga proceso personal y un proceso profundo, así. A ver, dentro de esta experiencia tan bonita del proceso, en mi trabajo,
me ha visto así como 7 años, ha visto mi vida, así como desde que me casé, la primera vez que llegué, así llegué casada, después me divorcié, después empecé mi proceso de, a ver, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahora es otro proceso de, bueno, ¿y ahora qué mismo hago de mi vida? Entonces, es un proceso así súper fuerte, ¿no? Entonces, cuando llegué, obviamente, durante años estuve sin proceso personal, ¿no? Ya cuando estuve ahí, le vi a los chicos trabajar psicológicamente con sus psicólogos, saber qué es una terapia psicológica también, qué me conlleva hacer terapia psicológica, ver el cambio de los chicos cuando ellos están como en ese proceso tan bonito de renacer, porque literal ir a terapia, ir a un proceso, una rehabilitación es volverte a hacer, literal, volverte a hacer, a moldarte como tú quieras, y como el de arriba te lo permita también, ¿no? Entonces, dentro de este proceso es un antes y un después, porque ya también era muy intransigente así con mis cosas, y no de hay que hacer respetar trabajo social, y el trabajo social no es así, o esto no se hace, o quizá también como de, bueno, ya hago lo que ustedes quieran, porque quizá el trabajo social no vale mucho, así como estas dos partes, ¿no? Entonces, creo que mi egocentrismo durante el inicio de mi trabajo fue así como muy fuerte, así, lamentablemente, y reconociendo eso como de si es que no haces trabajo personal, no hay cómo trabajar en equipo. O sea, no, es imposible. Es imposible. Entonces, como viéndome y reflejándome en los otros compañeros de no, que estés así, que estés asado, que estés cocinado, que yo voy a hacer así. Y eso no sirve para un grupo. Eso no sirve para nuestros usuarios. O también como viéndome muy rígida ante mis usuarios también, como de no permitirles pasar una barrera, ¿no? Claro que profesionalmente hay que ponerla, ¿no? Pero también, como te dije, hay situaciones de situaciones. Entonces, hay unos que funcionan con esta escucha, con este entendimiento, y otros que quizá no necesitan eso, sino que necesitan un poco más de límites. Entonces, al principio yo tampoco podía distinguir esto, entonces no, así como seria y puesta con todos y brava. Y te digo una experiencia súper linda también, porque me decían como, es que la trabajadora social está enferma del alma, así como es que siempre pasa brava, que no sé qué. Entonces era mi máscara también como para no dejar que las emociones, que no ser vulnerable. Exactamente, no ser vulnerable ante ellos, ¿no? Que sepan que yo soy fuerte y que aquí las cosas se hacen bien y se hacen rectas, porque ellos tienen que aprender. Entonces, claro, obviamente ya después de hacer trabajo personal, es darme cuenta de que sí, yo también soy ser humano, yo también siento cuando hablan ellos, cuando no hablan, cuando se les siente totalmente, ¿no? Y me acuerdo que hace algún tiempito, ¿no? Me permití mostrarme a los chicos. Estábamos en una terapia, yo realmente durante algún tiempo quizá no me he sentido tan bien del todo. Y mostrar lo vulnerable que puede ser, y que esa persona que tú ves que está como del equipo técnico, que es alguien intachable, que quizá no tiene emociones, que quizá su vida es perfecta y etcétera, y que yo algún día tengo que ser como esa persona, o esa persona es la que, no sé, mi referente de ser, ¿no? Puede también como sacar su lado vulnerable y ponerse a llorar y decir, ¿saben qué? En mi vida tampoco todo va bien, ¿sí? Porque en un proceso un chico me preguntó, licenciada, ¿cómo hace usted para ser tan feliz? Usted siempre está tan radiante, tan contenta, tan alegre. Y yo le decía, y claro, me demoré en responder y dije, ¿les responderé o no les responderé? Porque no es así. Claro. Porque lamentablemente igual para poder trabajar en salud mental en general hay que estar fuertes de la salud mental, ¿no? Pero no siempre pasa eso. Entonces me acuerdo que le eché unas lágrimas ahí y les dije que es una máscara, así como quizá ellos también se ponen durante muchos años de que son fuertes, de que nada pasa aquí, de que yo consumo porque quiero y lo puedo controlar. Poder mostrarte en lo débil, en lo vulnerable que puede ser ante ellos, también fue, creo que, una herramienta profunda y bonita para ellos, ¿no? Y como también les decía a ellos, como encomendarse en esa persona, en lo que crean, ¿no? En ese poder superior, en esa energía más grande que ellos crean o lo que ellos sientan,
como ponerse en manos de esto también, porque no hay más. O sea, ya si lo has hecho de todo, es como doblegar rodillas y decir, aquí me pongo, así estoy, y que aprendan eso también ellos, ¿no? De sentirse vulnerables y de que no es ir peleando con la adicción, sino también como aceptarla, tomarla, agradecerla y decir, bueno, durante toda mi vida me has ayudado para literal sobrellevar y he vivido así, sí, pero si es que es momento de cambiar, pues gracias a eso más grande y poder cambiar, ¿no? Entonces me acuerdo que después alguna compañera también me decía como de que después de y ese día tuve una experiencia muy bonita porque teníamos un señor ya adulto, mayor, fuerte, duro, tenía un problema en las rodillas, me acuerdo que no podía como moverse. Entonces, después de ese mostrarme vulnerable, le dije, ¿no? Así como, tal persona, es hora, ¿no? Es hora de ya doblegarse y de decir que aquí está y que no hay nada más que hacer, más que como esa esperanza, tanto en lo divino como en mí como persona, y poder doblegarse, ¿no? Entonces, fue la primera vez que le vi llorando en una terapia. Entonces, fue así como de, wow, o sea, llegar a eso con tu sensibilidad también es como una experiencia muy bonita. Y bueno, no, obviamente los chicos habían estado como después agradecidos, como después me preguntaron, licenciada, ¿y cuándo hacemos otra terapia de esas? Que no sé qué. Y es difícil darles otra terapia de esas porque quizás es la única vez que me pude mostrar así, ¿no? Decía, para mí quizás es hasta antiético mostrarme así ante los usuarios. Por ahí me decían como de, ¿por qué? No. Somos seres humanos y quizá también de ello alguien de eso pueda aprender. Quizá la persona que te preguntó cómo ser feliz sabe que no es todo felicidad y que siempre hay como estos lugares de obscuridad que también hay que transitar, y no necesito de una droga, no necesito de alcohol para transitar, necesito de mí, de las personas que quizá me acompañan, necesito de alguien más arriba, necesito de, no sé, de verme también. Entonces eso ha sido así como la situación personal que últimamente me ha pasado así. Ay, Tere, no, qué lindo. Yo te escucho y me emociono mucho, sí. Me siento también reflejada en lo que tú dices. Y full agradecida, sí, me siento tan agradecida de haber compartido contigo este espacio, de que tú te hayas mostrado así. Yo he escuchado en muchas entrevistas y también en algunos contenidos de Brené Brown. Ella es una trabajadora social que habla bastante sobre la vulnerabilidad y me encanta escuchar cuando ella habla de eso, ¿no? Y ahora cuando te escucho a ti es como que sí, somos trabajadoras sociales vulnerables, con emociones, con sentimientos, que también nos duelen, ¿no? Las cosas, que también nos afecta de cierta forma, pero de eso renacemos, de eso surgimos, de eso aprendemos, y si es que trabajamos en nuestro interior, pues salen nuevas cosas y nos convertimos en capaz la oruga que estuvo en algún momento mucho tiempo así cerrada, pues en algún momento sale esa mariposa a renacer. Y yo creo que eso es un mensaje para todas las personas, no solo para trabajadores sociales, sino para quien también le guste hablar de sus procesos, que yo creo que este contenido va a llegar también a eso, Tere. Yo te agradezco tanto por haberte abierto de esa forma. Y cuando nosotros, siempre yo digo, cuando hablamos desde el corazón, y justo así se llama el podcast, cuando hablamos desde el corazón, las cosas salen, ¿no? Por sí solas, no hay aquí como, tienes que decir esto, sino, o sea, te sale y te nace, porque sientes esa necesidad también de expresar lo que eres, lo que de verdad eres, sacándonos las máscaras que muchas veces hemos llevado años. Sí. Tere, te agradezco tanto por esto, y yo quisiera que nos digas, ¿no?, que como un mensaje de esperanza, más de lo que ya nos has dicho, para las personas que están luchando con esta adicción, y que nos comentes también qué sientes tú, qué es lo que les fortalece o les mantiene a las personas luego de haber pasado un proceso de adicción para que ya no recaigan. Uy, es una pregunta fuerte. Sí. Hay muchas situaciones que en la literatura dentro de adicciones es como de siempre, ¿no? De no viejos lugares, no viejos amigos, como el triángulo de la recuperación, como casa, a ver, casa, familia, y ya me olvidé. Ya, casa, familia y como el grupo, ¿no?
o no, era trabajo, familia y grupo, ya, así era. Pero creo que la parte más importante para que un paciente, para que un usuario esté en recuperación es su autorreconocimiento constante, ¿sí? Empezar a reconocer sus emociones y de dónde viene como este proceso de necesito consumir, ¿sí? Muchas de las veces, estadísticamente, las personas en adicción hacen reducción de daños, de riesgos, pero más no una recuperación completa. Uh-huh. Hay muy pocos que sí lo logran hacer, pero la recuperación creo que en general, para que sea una recuperación completa, no solamente es como dejar de consumir, uh-huh, sino como este proceso de verse todos los días, de irse a trabajo personal, de irse a grupo, que es en donde se pueden reflejar, uh-huh, con otras personas. Yo creo que el grupo, y siempre les digo a mis usuarios cuando salen del CETAD, o sea, si usted no va a grupo, siéntase recaído. Porque uh-huh, lamentablemente el ego que todos tenemos nos hace pensar y decir, no, es que yo uh-huh, ya me recuperé, ya pasé 6 meses, 7 meses, 8 meses encerrado o en rehabilitación y yo ya puedo. Yo puedo solo, ¿no? Yo ya puedo solo. Y la recuperación es comunitaria. Uh-huh. ¿Sí? La recuperación es en familia, la recuperación es cuando yo me voy a grupo, la recuperación, sí, es cuando yo me muestro vulnerable, uh-huh, y la recuperación sobre todo creo que es cuando empiezas a sentirte y a saber de dónde viene esa necesidad que tienes de consumo quizá. Entonces se habla de una recaída emocional. Cuando uh-huh, tienes una recaída emocional es cuando estás a punto de recaer, ¿no? Ya en la bebida o en la droga que usabas. Entonces evitar totalmente esa recaída emocional y estar siempre trabajando en uno, que es lo primordial. Uh-huh. Qué hermoso mensaje, Tere. Te agradezco tanto por esa apertura, por ese gran mensaje que también hacemos trabajo social desde esas áreas, que también hay muchos profesionales en el área de la salud mental, de las adicciones sobre todo, que están haciendo tareas gigantescas, maravillosas y que muy poco se sabe. Y gracias por compartirte, por abrir también tu corazón a contarnos tu experiencia profesional, que capaz muchos colegas o estudiantes también que nos están viendo y escuchando se sientan llamados para poder hacer algo también en esa área, ¿no? Y yo creo que eso es también este espacio para inspirar. Agradecerte una vez más, Tere, y agradecerles a todos quienes han estado conectados en toda esta gran entrevista del podcast, que realmente yo me siento tan agradecida y tan afortunada de poder hacer de este espacio una realidad. Más bien también invitarles a que sigan las páginas de Diario del Corazón en Spotify y en YouTube. Estamos como Diario del Corazón, en Instagram @DiarioCorazonTS, y compartan con todas sus familias, con sus amistades, con los colegas del trabajo social y con gente que también le interese hablar de estos temas, que al final es una situación, una temática que nos compete a todos y a todas. Agradecerles infinitamente, Tere. Te agradezco tanto por esto, por mostrar lo que hay más allá del trabajo social, lo que hay dentro de los trabajadores sociales, Tere. Te agradezco muchísimo y ya saben, estaremos las siguientes semanas subiendo más capítulos de Diario del Corazón, porque esto lo hacemos desde el corazón. Estuvo con ustedes Viviana Eras y Tere Siavichay, que nos acompañó el día de hoy en Diario del Corazón, un podcast sobre trabajo social. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Adiós. Se acabó. Qué lindo, Tere.